Latinoamérica, de Estados Unidos. Y ahora, gracias a Gustavo Vega, gran amigo también ya, y de la doctora Connelly, nos han recomendado a una de las principales cabezas del área, vamos a llamar, de historia del mundo, para que nos dé este tema que llamamos muy bien el encuentro de dos mundos, aunque en realidad es de tres mundos, conste, es de tres mundos, porque Asia está presente en todas partes. Entonces, para esto, voy a pedir a Judith que me ayude a presentar a nuestra siguiente expositora. Adelante, Judith. Claro que sí, Mauricio. Y bueno, pues ella es la doctora Erika Pani. Ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Su principal línea de investigación es la historia política de México y Estados Unidos durante el siglo XIX. Ha publicado para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas en el 2001, para pertenecer a la gran familia mexicana, procesos de naturalización en el siglo XIX, 2015, y la historia mínima de Estados Unidos, 2016. Y por supuesto tenemos a la doctora Erika Pérez, que como ya lo mencionó el contador Mauricio, pues ella nos va a exponer el encuentro de dos mundos, entre paréntesis, tres mundos. Bienvenida, doctora. Adelante, la escuchamos. Le damos el rol de expositora a la doctora Pani. ¿Sí, Adrián? Les pedimos y les recordamos que por favor no activen sus micrófonos hasta la sesión de preguntas y Silencia a todos, ¿eh? Silencia a todos. Ahora, si quieres, prende el tuyo, Judith. Yo estoy silenciando a todos. les recordamos nada más a todos los presentes que no activen sus micrófonos hasta la sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Muchísimas gracias. Adelante, Erika, si gustas compartir tu pantalla. Hay que activarlo. Perfecto. Adelante, Erika, ya activamos tu micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mauricio que me invitó el día de hoy a platicar con ustedes. Y sí, ya ven el PowerPoint, ¿verdad? Bueno, me imagino que sí, porque no hay protestas. Ok, buenísimo. Perfecto. Sí lo vemos, sí lo vemos. Bueno, entonces, bueno, agradezco mucho, ¿no? El que me hayan invitado a compartir el día de hoy, que en una plática que creo es realmente una cosa muy interesante, esta idea de pensar este encuentro entre los distintos mundos y pensarlo hoy. Qué es lo que puede significar, qué es lo que podemos aprender de este proceso histórico, ¿no? Estamos hoy en una fecha icónica, ¿no? Este 12 de octubre, que para los países de habla hispana en ambos lados del Atlántico es una fecha emblemática, pero que ha sido difícil de procesar. Realmente en España durante mucho tiempo se celebró, en los países hispanoparlantes de América también, luego como que empezó a estorbar un poco, pero la mayoría decidieron que había que seguir celebrándolo y realmente el día de hoy no sabemos si debe ser feriado o no feriado, una fecha que hay que celebrar, una fecha que hay que conmemorar. Y a mí me gustaría el día de hoy platicar un poco sobre qué podemos hacer con estas fechas, pero sobre todo con los procesos históricos que de manera, en muchos sentidos, arbitraria hemos decidido empieza
con el aniversario de la llegada de Colón a lo que él va a llamar, ¿no?, la isla de la Española, ¿no? Es un proceso histórico que yo diría, más que darle el título del encuentro, del descubrimiento, de la conquista, habría que pensar en un digamos, esquema más neutro, quizás moralmente, más objetivo, como la incorporación del continente americano al globo, ¿sí? Es el momento de esta primera globalización, ¿no? Geopolíticamente, económicamente, biológicamente, el mundo americano, que se había mantenido de cierta manera aislado. Es cierto, ¿no?, que tenemos evidencias incuestionables de que estuvieron aquí los vikingos. No hubiera podido haber poblamiento sin el paso de las poblaciones asiáticas por el estrecho de Bering en este momento de glaciación. Pero también hay estas sugerencias de que quizás los chinos hubieran podido llegar antes, otro tipo de poblaciones podrían haber tocado el continente, pero estos primeros encuentros, si queremos llamarlos así, no tienen trascendencia, no crean una relación permanente. 1492, sí, ¿no? A partir de entonces, América forma parte de este mundo globalizado, ¿no? Y ha sido, como les decía, desde el momento incluso en que estaba sucediendo, un proceso polémico, un proceso que provoca controversia, ¿no? Ha sido descrito como heroica, ¿no? Momento de expansión en el que los europeos salen a civilizar entre comillas, nuevo mundo, o un momento, digamos, de vergüenza, en tanto que crea un régimen de crueldad, de explotación. Se habla incluso de genocidio, ¿no? Aquí retratado de manera muy ilustrativa por el muralista mexicano Diego Rivera. En el momento en el que vivimos hoy, que es un momento, como ustedes saben, por muchas razones particularmente, o sea, un momento en el que se están replanteando principios económicos y políticos que pensábamos estaban ya afianzados, sobre la apertura, sobre la democracia, etcétera, agravados por la pandemia y por la crisis económica mundial que vivimos. Creo esto se ha traducido en expresiones, digamos, de rechazo de las interpretaciones que habíamos podido tener de este momento, que, como les digo, no son nuevas, pero que quizás se han reavivado, ¿no? Que lo vemos, creo, claramente en la destrucción de estos íconos, ¿no? Como puede ser Cristóbal Colón, pero no solamente, ¿no? Ven, del lado derecho está representado en una estatua Fray Junípero Serra, ¿no? Recientemente canonizado por la Iglesia Católica, y sin embargo aquí también denunciado como un genocida, como un asesino, ¿no? En 1992, ¿no?, que es, digamos, el momento que tenemos más cercano en que se desata una polémica abierta y en muchos sentidos global sobre esta fecha, ¿no?, los 500 años de la llegada de Colón a América. Para poder celebrar, ¿no?, para poder marcar esta fecha de forma festiva, se cambió, ¿no?, la vieja etiqueta del descubrimiento, que además es históricamente falsa, ¿no? O sea, América estaba, ¿Cómo estás? no necesitaban descubrirla, por esta del encuentro, ¿no? Del encuentro de dos mundos, que ya había advertido Mauricio que esto es en muchos sentidos
engañoso, porque en realidad Pues sí, son fíjate por que lo menos es una situación tres mundos, ¿no? Hay que incluir a porque África en la y noche se ponen si más pudieran cerrar mocosones sus micrófonos, y les... eh, gracias. Entonces, bueno, no solo, digamos, es que es no solo Europa y América, sino África, sino que además hasta el siglo, principios, perdón, del siglo XVI, se siguió pensando que era Asia, ¿no? Hasta 1507 sigue pensándose que es, que estamos, a donde llegó Colón es Asia. Por otra parte, creo que una crítica razonable, que es la que formula Edmundo Gorman desde México, por ejemplo, es que este afán de celebrar, ¿no? Este afán de hacer timbres, de hacer monedas, ¿no? Aquí tenemos un timbre mexicano celebrando el encuentro de dos mundos, aquí una moneda peruana, perdón, otra argentina, ¿no? Este momento que quería celebrarse y conmemorarse, de cierta manera busca sanear la historia, purgarla de aquellos elementos dolorosos y que esto es en cierta manera un recurso un poco cursi, que algo tiene de infantil y que quiere disfrazar, ¿no? De procesos positivos e indoloros, ¿no? Una etiqueta como mestizaje cultural, como si pudiera suceder en una especie de vacío que aminora la violencia y la desvalorización de las culturas autóctonas, de las culturas indígenas americanas y, decía O'Gorman, se sacrifica la verdad histórica a la conveniencia política. Y creo que estamos hoy en un momento en el que vale la pena no buscar estas salidas no fáciles, porque exigen una reflexión bastante sofisticada, pero sí por un lado, asumir que todos los procesos históricos, es un proceso que tiene claroscuros, es un proceso que fue en muchos sentidos muy doloroso para quien lo vivió, pero creo también el pensar en la historia no como algo que hay que celebrar, sino que nos sirva para pensar, ¿no? Y en ese sentido yo querría invitarlos el día de hoy a pensar, bueno, ¿con qué debemos quedarnos de este proceso violento, de este proceso mortífero, de este proceso lleno de claroscuros? ¿Con qué nos quedamos para pensar el mundo en el que vivimos hoy con mayor claridad, con mayor sensibilidad, quizás con mayor serenidad? Entonces, bueno, creo que hay varios elementos dentro de este proceso que son rescatables en cuanto a provocadores, en cuanto a, digamos, algo que nos pueda ayudar a entender el mundo en el que vivimos hoy. Por un lado, y sus posibilidades, ¿no? Yo creo que pensar el pasado para poder imaginar futuros interesantes, futuros prometedores. Bueno, ¿qué hace 1492? Pues para empezar, crea un mundo, ¿no? Crea un mundo conectado. No es el encuentro de un mundo, dos mundos, tres mundos, sino que realmente lo que hace es crear una comunidad, como les decía yo, tanto mentalmente, geopolíticamente, económicamente y biológicamente, ¿no? A partir de entonces vamos a tener un intercambio intenso de gente, de bienes de todo tipo, plantas, animales, metales, incluso, no debería yo de usar la palabra de bichos, ¿no? O sea, de microbios. Pensemos en lo que eso significa hoy para ¿no? En un contexto de pandemia, en un intercambio de ideas, de ideales, de principios, ¿no? Y en ese sentido,
las Américas, el continente americano, es un lugar de encuentro, es un lugar en el que en un territorio, en un espacio muy corto de tiempo, si comparamos, ¿no? O sea, el viejo mundo, los tres continentes, Europa, perdón, Asia y África, han estado en contacto constante desde muchos siglos atrás, pero ha sido un proceso mucho más lento en el que ¿no? se han construido estas grandes rutas comerciales, estos contactos constantes, pero digamos bastante puntuales, con tiempo, digamos, para reconocer, para viajar, para irse conociendo. En las Américas esa es una especie de choque, ¿no? En el que sí, de manera bastante corta históricamente, se encuentran los demás continentes se encuentran en este nuevo suelo, ¿no? Vamos a tener la migración desde Europa, que tiene, ¿no? Es mucho menor de América hacia Europa, pero que también formará parte de estos recorridos, de este entramado de redes que se crea a través del Atlántico, y la llegada de estos africanos secuestrados que van a trabajar en este territorio como esclavos hasta, ¿no? Por lo menos Brasil, Cuba y Estados Unidos hasta el siglo XIX, y que también se va a vincular con Asia, ¿no? Entonces, este lugar, digamos, este lugar de encuentro de manera bastante explosiva, porque el tiempo se compacta en América, ¿no? Los procesos de encuentro y de contacto que sucedieron en el viejo mundo se compactan en el nuevo. Esto va a cambiar la cultura material, la economía mundial y la manera en que la gente vive y come en el mundo, ¿no? Yo los invitaría a pensar qué sería, ¿no? De la comida fuera de la comida en Asia, en Europa, sin el jitomate, sin el chile, sin la papa, cosas que han circulado menos como la quinoa, pero realmente América, obviamente lo que llega de Europa, de África y de Asia cambia el mundo americano de manera drástica, pero también lo que sale de América cambia el mundo europeo, africano y asiático de manera muy importante. Es un bodegón peruano. Otra de los elementos, digamos, importantes es que América está entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Entonces, en muchos sentidos va a ser, perdón, un lugar de encuentro y un lugar de intercambio, ¿no? Las cosas van a llegar de Asia a América y de América se van a ir a Europa. En muchos casos transformando lo que hay, ¿no? Sobre todo, como les digo, esta cultura material americana, ¿no? Los grandes virreinatos, Perú y la Nueva España, pero también en el resto de la América hispanohablante, lusoparlante y hasta la que habla inglés y francés, ¿no? Entonces, bueno, estos objetos icónicos del comercio de lujo entre Asia y Europa, que pasa por América, ¿no? El mantón de Manila, la cerámica, en este caso es un tibor chino, y la laca, ¿no? Que tienen las tres una expresión americana, ¿no? En distintos lugares de nuestra América, ¿no? Y esta circulación de objetos, de información y de conocimiento no solo va a ser muy diversa, muy abarcadora y muy intensa, a pesar de todo lo que se tardan en viajar de un lado al otro del mar, etcétera, sino que por primera vez va a estar fincada en observaciones empíricas y prácticas, ¿sí? Ya el mundo se conoce, y el mundo se conoce, digamos, de manera material. Los marinos, ¿no? Saben
las distancias, conocen las corrientes, etcétera, etcétera, para unir estos grandes espacios, ¿no? Entonces no debe sorprendernos, ¿no?, que vamos a pasar de estos mapas que en muchos sentidos, ¿no?, están fincados en un imaginario simbólico que tiene mucho de religioso, ¿no? Lo que vemos aquí sobre su mano izquierda es un mapa de Isidoro de Sevilla, que representa el mundo conocido, ¿no? Los tres continentes. Es un mapa muy, muy viejo del siglo VII, pero que representa los tres continentes, el mundo conocido, Asia, Europa y África, el Mediterráneo en forma de T, ¿no? Entonces no pretende representar la realidad, sino un poco la realidad vivida, cómo se imagina este mundo con Jerusalén al centro. En 1492, ¿no?, lo que el globo que ven del lado derecho, perdón, es el globo que fabrica Martin Behaim, antes incluso del regreso de Colón, ¿no? Entonces, es un globo que nosotros podemos reconocer, ¿no?, que ya tiene una serie de información geográfica acertada, y al que eventualmente nada más habrá que añadirle América, porque Behaim no sabía que Colón había llegado a un nuevo mundo y no a Asia, pero ya, digamos, estas representaciones del mundo, va a haber, ¿no?, la representación de la sirena y del monstruo marino, etcétera, etcétera, en el mar, pero el resto de la representación geográfica está afincado en observaciones empíricas y debe servir a quienes vienen detrás, ¿no?, a quienes vienen para ocupar, para conectarse, para comerciar con estos nuevos espacios. Es una información, ¿no?, empírica, que es accesible y que se piensa como relevante para los miembros de este mundo que ahora se piensa conectado. O sea, está del otro lado del globo, sí, pero me importa, me interesa, ¿no? Es parte de este mundo en el que yo habito. Un ejemplo precioso de esto es este libro que se publica, bueno, que se hace, perdón, en el Imperio Otomano alrededor de 1600. Es el Tariji Hindi Gabri, que es una historia de las Indias occidentales, ¿no? Desde la visión, digámosle, turca, entre comillas, en donde, ¿no?, a los otomanos debía, por lo menos a los miembros de la clase gobernante, debía interesarles, debían saber sobre este nuevo mundo, aquí representado, ¿no?, en lo que nosotros pensamos al revés. Y de su lado derecho está representado Potosí, ¿no?, el cerro de Potosí, este cerro de enorme riqueza en sus minas de plata, ¿no? Entonces, esta idea de, bueno, el mundo es uno, debemos conocer este mundo y cómo se interpreta este nuevo mundo desde los distintos espacios. Otra consecuencia que yo creo es muy importante es que esta conciencia de que es un mundo, que debe importarnos a todos los que lo habitamos, a pesar de las a pesar de las profundas diferencias, es que es un mundo unido, es que es un mundo en el que quienes lo habitan pertenecen a una misma, digámosle, comunidad. Son humanos, pueden reconocerse los unos a los otros, a pesar del enorme exotismo con el que se representa América, ¿no? Con unos animales extraordinarios, con unas gentes, digamos, muy diferentes, que pueden tener todo tipo de características que llaman la atención, que son fascinantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Francisco López de Gomara, por ejemplo, que escribe su historia de las Indias en 1552, dice: las Indias son un mundo nuevo, dice,
por ser todas sus cosas diferentísimas a las del nuestro, pero insiste, los elementos son una y la misma cosa. O sea, esta es una humanidad común. Estos no son estos extraterrestres de los que hablaba Mauricio al principio. Somos, ¿no? Pertenecemos a una misma humanidad. Y bueno, esto va a llevar, ¿no? A una serie de debates sobre la naturaleza de las poblaciones autóctonas, las características que tienen, que es una conversación muy larga, que se extiende incluso después del periodo colonial, pero dominada, yo creo, por la controversia de Valladolid, aquí representada en un cuadro, que enfrenta a Ginés de Sepúlveda con Bartolomé de las Casas, que es una discusión académica, pero que es una discusión académica que va a tener un impacto trascendental sobre cómo se relaciona, digamos, la metrópoli colonial y por lo tanto el resto del mundo con América, ¿no? Entonces esta controversia que se lleva a cabo entre 1550 y 1551 que concluye, ¿no? Que los indígenas son parte de esta humanidad, son hijos de Dios, súbditos de la corona y que tienen una serie de derechos, ¿no? Empezando por la propiedad, que tienen que ser respetados. Tienen que ser evangelizados, no tienen que ser llevados hacia la verdadera fe para poder asegurar su salvación, pero por otra parte tienen una sociedad, tienen una serie, saben distinguir entre el bien y el mal, tienen una serie de principios fincados en el derecho natural. Esto desafortunadamente no va a evitar la esclavitud ni de los africanos ni de ciertos indígenas, no va a evitar el despojo, pero sí consolida esta idea de una humanidad única y digamos que es la que comparte, este mundo, ¿no? La consolida esta concepción, ¿no? Y consolida a América como un puente, como el espacio de la construcción de una historia compartida, ¿no? América no está aparte, ¿no? A pesar, como les digo, de que se insista en su exotismo, en que hay en América cosas que no hay en ningún otro lugar, de que es este lugar en donde no se van a realizar las utopías, se va a construir una sociedad nueva y distinta, a final de cuenta es un espacio en donde se reconoce que es un espacio que une y no un espacio excéntrico, un espacio que distingue, distinto, separado. Entonces, vemos este esfuerzo por construir América, por un lado como puente, por otro lado como espacio de construcción de una historia compartida y de una lógica y un lenguaje común en muchas de las expresiones artísticas. Les voy a mostrar hoy solamente dos. Una son las efigies de los incas, ¿no? Que pueden encontrarse ahora los museos, las iglesias peruanas, en las que los artistas y los historiadores reconstruyen el pasado de lo que va a ser el virreinato del Perú como un pasado compartido en el que los incas, los gobernantes de este gran imperio, ¿no? Son los antecesores de los reyes españoles, ¿no? No hay la historia de los incas que desaparece y se establece la historia del virreinato de Perú, sino que es una historia milenaria, que es una historia compartida, que es una historia en la que tienen lugar tanto, ¿no? El Manco Capanca como Carlos III. Interesante que esto no es nada más un fenómeno colonial,
con la independencia, ¿no? Tenemos estas efigies de los incas que pasan de Atahualpa, ¿no? De este último gobernante inca, al libertador del Perú, que es en esta representación Simón Bolívar, ¿no? Entonces, esta idea de que hay una tradición, hay una historia que comparten los americanos con el resto del mundo, que no son digamos, esta manifestación excéntrica que no es un mundo nuevo y diferente, pero que forma parte del mundo. El otro es este lienzo, ¿no? Entonces es el lienzo, perdón, de Cuacuecholan, fabricado, pintado en el siglo XVI por uno de los pueblos que se alía a los españoles, uno de los pueblos del Valle de México. El original está en la se conserva en la ciudad de Puebla. En Ciudad de Guatemala se ha hecho una copia fantástica con imágenes digitales, que está en la Universidad Francisco Marroquín en Ciudad de Guatemala. Entonces puede, digamos, ¿no? Lo que nos habla también de cómo este proceso de integración de América al resto del globo lleva también un proceso de integración entre las distintas regiones de América, pero bueno, este pueblo se alía a los españoles para la conquista de partes de Centroamérica. Y lo que es este lienzo es el equivalente indígena de una relación de méritos, ¿no? ¿Qué hacían los conquistadores? Los conquistadores venían a América, participaban en este esfuerzo por establecer el dominio de la corona de Castilla y León sobre estos territorios, y después escribían al rey y decían, mira, yo hice todo esto para engrandecer tus reinos, garantizar que más almas no sean conozcan la religión, puedan ir y puedan irse, puedan ser salvadas, irse al cielo. Participé, ¿no? Fui miembro de esta expedición, participé en estas batallas y fui miembro de este ayuntamiento, con lo cual me merezco una serie de recompensas. Pues este lienzo es exactamente lo mismo, pero en lenguaje americano, mesoamericano, en este caso, ¿no? Entonces, los miembros de este pueblo, ¿no? Se unieron, se aliaron con el jefe de la expedición y participaron en estas distintas batallas, ¿no? En aras de la mayor gloria de la corona de Castilla, que está representada aquí a su perdón, izquierda, ¿no? Y esto se envía al rey para que el rey reconozca estos esfuerzos y los recompense, ¿no? Y yo lo que subrayaría, porque nos habla de esta historia común, de la construcción de lenguajes compartidos, es que no mandan una lista de méritos escrita en castellano, mandan estos pictogramas que son su lenguaje, su manera de expresarse, pero que el rey debe de entender, ¿no? O sea, dentro de estas lógicas propias se crean estos espacios compartidos, ¿no? Y en este sentido creo que América tiene todavía las posibilidades de construir estos espacios compartidos, estos espacios de comunicación, donde están los vasos comunicantes, de intercambio, de expansión, tanto como lenguajes compartidos, ¿no? Ya no en el sentido quizás del símbolo, ¿no? Del significado y del símbolo, sino de poder revelar los intereses compartidos, las cosas que convienen a los distintos actores globales que pueden encontrarse en este espacio.
Entonces, yo lo dejaría aquí y con mucho gusto, si alguien tiene preguntas, las respondo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues la verdad, un agradecimiento también muy especial para usted porque me ganó, no hubo tiempo de tocarle el diapasón. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo. Si alguno de los miembros de la firma que están ahorita conectados tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, les pido que por favor nos lo hagan saber a través del Disculpe, chat. doctora. Si son tan amables. Doctora, Sí. ¿a qué se debe que se haya quitado la estatua de Colón y todo lo demás que lo rodeaba? Sí. A ver, yo... ¿Tiene algún mensaje eso? A ver, yo creo que habría que preguntarle a Lina y a las autoridades municipales. Entonces, hay, digamos, a las autoridades de la ciudad, de la ciudad metropolitanas, digamos, de la Ciudad de México. Yo creo que es parte de un momento histórico que ustedes han visto en México, en el resto de las Américas, de manera muy destacada en Estados Unidos, porque tienen este asunto bastante peculiar, que son las estatuas a la Confederación Sureña de su guerra civil del siglo XIX, pero que estamos viendo, ¿no? Tanto en América como en Europa, en el que hay un rechazo a honrar a personajes históricos que se considera no merecen ser honrados en el espacio público con una estatua. No es la primera vez, ¿no? Cuando en la independencia en los distintos países americanos, ¿no? Se bajaron esta águila coronada como esta, que estaban en los edificios públicos, incluso a veces en las iglesias. Entonces había toda esta discusión si debes bajar estos emblemas a pesar de que vas a afear la iglesia, o si las conservas como vaciados de sus símbolos. Entonces yo creo que periódicamente hay una renovación de la historia, se quieren pensar de manera distinta los símbolos y en ciertos momentos hay un rechazo a ciertas interpretaciones y a ciertos símbolos. Y que en México, en este caso, en la Ciudad de México, las autoridades decidieron que era mejor adelantarse, ¿no? Si iba a haber algún tipo de movimiento popular. Cada año, ¿no? Los huevos, los jitomates, la protesta alrededor, el ponerle la soga al cuello, etcétera, que no había pasado a destruir la estatua. Yo no sé si ante tanta destrucción de estatuas en el mundo se decidió prevenir y no lamentar. Pero bueno, habría que preguntarle a las autoridades. Creo en un momento en que la narrativa, no le quiero decir oficial porque eso tiene otras implicaciones, la narrativa desde el gobierno federal hay una condena a este momento de, digámoslo de manera totalmente neutra, incorporación del territorio que luego será México a una economía global y a un sistema imperial global. No sé si contesté. No, sí, claro, pero ¿me permite otra pregunta? Mire, yo encantada, dejémosle pero ahí. no sé cómo andemos de tiempo. Bien, dejémosle ahí. Gracias. A usted. Gracias. Doctora, soy Hugo López. Nomás hacerle una pregunta que me sorprendió mucho. Dígame. Resulta que usted nos acaba de indicar que
indígenas mandaron estos códices a España esperando que el rey los entendiera. ¿Los entendió? ¿Tuvo alguna respuesta o Sí. nada más una carta tirada en una botella al mar? No, yo creo que sin duda, y es un fenómeno interesantísimo. No solo, digo, este códice estaría en España, ¿no? Pero hay, digamos, se envía la misiva a través de la cadena de comunicación que hay entre los reinos americanos y Madrid o donde esté el rey en ese momento. Entonces, sí se reconocen y hay mercedes de tierras y hay reconocimientos de títulos para los nobles indígenas y los pueblos que apoyan estas gestas bélicas. En México, por ejemplo, el norte, el establecimiento de estos pueblos que tienen derechos sobre la tierra, etcétera, que en muchos casos son, por ejemplo, tlaxcaltecas, ¿no? Y lo vemos en las Américas, el reconocimiento de los méritos de los americanos de manera equiparable a la que se reconocen los méritos de los súbditos peninsulares. Hay que entender que son cosas excepcionales, ¿no? Entonces son excepcionales entre los súbditos peninsulares y son excepcionales entre los súbditos americanos, pero el principio es que sean equiparables y luego lo vamos a ver con, obviamente no hay ninguna disposición que lo establezca así porque así no funciona el derecho de antiguo régimen, pero tanto el quechua como el aymara, como las distintas versiones del maya, como el náhuatl, son idiomas oficiales del imperio hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII hay un esfuerzo por castellanizar, pero en varios, digamos, lugares en donde la insurgencia es particularmente violenta, léase Nueva España y algunos lugares del Virreinato del Perú, se resucitan los idiomas indígenas justo en el momento de la insurgencia como idiomas oficiales, ¿no? Lo cual es bien interesante. Pensamos que eran muy cabezotas y muy cerrados y que llegaron a imponer, lo cual es cierto. O sea, no hay que aminorar lo que representó para la cosmovisión indígena el que llegaran a tirar los ídolos, a destruir los templos, pero por otra parte también hay una construcción de estos símbolos compartidos, de estas lenguas compartidas que permiten enlazar un lado al otro del imperio. Gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Sí? Voy a silenciar a todos y te activo, Julio, porque hay mucho ruido. A ver, si quieres, actívate. Actívate tú misma. Gracias. La pregunta dice así, doctora. Actualmente, el presidente de México pide una disculpa por el maltrato a los americanos en el descubrimiento. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? A ver. Creo que es un desplante político que mi imagino pretende tenga una carga simbólica justiciera. Este asunto de las disculpas me pone de bastante mal humor. O sea, se me hace que, pues, si alguien tendría que disculparse, pues son los personajes del pasado y esos ya no pueden, que los valores, principios, etcétera, son otros, cosa que no quiere decir que todo lo que hicieron sea, debamos mantener una neutralidad ante todas las cosas que pasan en el pasado cuando son atrocidades. Me parece que hay una serie de legados de este proceso, ahora sí, de conquista, que el día de hoy tienen repercusiones negativas. Lo mismo con la esclavitud y que esas taras, por decirles de alguna manera, tenemos responsabilidad como comunidades políticas de resolverlas.
la pobreza, o sea, el hecho de que si uno nace indígena, tiene tantas más posibilidades de ser pobre, tantas más posibilidades de ser discriminado, tantas más posibilidades de no educarse. Eso me parece que es un problema real, que es legado de la conquista, de ciertos rasgos de la sociedad colonial y de cómo ha sido nuestra historia nacional. Y eso sí creo que el gobierno debe de hacer cosas para que se resuelvan. Bueno, y el gobierno como representante de la sociedad, no pasándole la factura. Pero estos asuntos de es que vamos a pedir perdón, que el Papa pida perdón, que el rey de España pida perdón, me parece, me parece que es un simbolismo hueco, que no sirve, perdón, pero para nada. Entonces, esa es mi opinión. No es mi opinión, creo, por lo menos no de todos los historiadores, ¿no? Hay gente respetabilísima, Federico Navarrete, que piensan que este acto de contrición sí sirve para algo. Yo, mejor que no pidan perdón y que hagan algo para remediar los problemas que sí están ahí y que sí históricamente podemos vincularlos con estas cosas. Que el Papa Francisco, la iglesia ya se disculpó, qué tanto simbólicamente eso es importante, contribuye a mejorar la situación, a mí no me queda nada claro. Me parece además, y esa es una opinión muy personal, que puede ser una manera de hacer algo y de lavarse las manos. Pues ya nos disculpamos. Entonces, si hay algún tipo de responsabilidad, ¿no? Ya nos disculpamos. ¿Qué más quieren si ya nos disculpamos? ¿No? Eh, entonces, pues yo la dejé ahí. No sé si haya más preguntas. Si tienen más preguntas, las pueden escribir en el chat o quieren preguntarla de viva voz. Bueno, yo tengo una, ¿Aló? ¿Se doctora. escucha? Yo Bueno, tengo una, doctora. yo también tengo una. Erika. Perdón. Adelante. A ver, adelante, Carlos. Bueno, yo quería responder un poquito a lo que dijo el maestro Nava y completar a la doctora, porque aquí en Venezuela hemos vivido un proceso muy similar al que está pasando en relación al derribo de las estatuas, ¿no? Ya hace unos años atrás se procedió el gobierno, de igual manera que lo está haciendo en este momento México, a derribar la estatua de Colón en una zona que se llama eh, dedicada pues, a poner este tipo de estatuas muy popular en la ciudad de Caracas. Y el motivo por el cual que alegan es que consideran que más bien así fue como, no es tanto el descubrimiento de América, sino como una especie de encuentro indígena con América. Más hacia el reconocimiento de la parte indígena que descubre al europeo que llega acá, que el mismo europeo que nos descubre a nosotros. Entonces, lo que quería era completar diciendo que ha sido como un sentimiento que se ha expresado en varios lugares de y que ha venido a manifestarse de esta manera, derribando este tipo de estatuas, ¿no? En lo particular, yo no comparto ese criterio. Me parece que fue un hecho histórico que es respetable y lo que se hizo, pues, que tiene su punto, su trascendencia dentro de lo que es la historia, tanto de Europa como de América, y fue un cambio importantísimo. Y me parece más bien que son actos de resentimiento. O sea, esto de ir y tomar una estatua de Cristóbal Colón, cuando todos hemos sabido, pues, la gesta que él hizo, distintamente de lo que haya pasado, pues, a nivel de los indígenas, etcétera, pues me parece que es un acto más bien de resentimiento, una especie de resentimiento.
social que no comprendo muy bien. Pero nada más quería hacer la acotación para decir, maestro Nava, que eso no solo ha pasado en México, sino ya tenemos unos años que nos ha pasado acá en Sudamérica. Eso era todo. Gracias, doctora Erika. Muy buena su exposición. No, gracias, Carlos. Sí, yo, digamos, lo que yo pondría sobre la mesa es que el derribo de estatuas también es una manera de hacer historia. O sea, hay un rechazo. A ver, como historiadora, las estatuas son fuentes, o sea, las estatuas son documentos. En algún momento se decidió en Caracas y en la Ciudad de México que había que ponerle una estatua a Colón. Es interesante, en el caso de la Ciudad de México, que la Avenida de la Reforma debía ser una historia visual, ¿no? La avenida debía contar la historia de la nación. Y se pone a Colón y no a algún conquistador porque es un personaje más neutro, ¿no? Porque refiere al descubrimiento, todo esto siglo XIX, refiere al descubrimiento que es un momento menos sangriento, independientemente de lo que haya pasado después, y no al conquistador, y luego no, estaba Moctezuma. Perdón, Cuauhtémoc, está la estatua Cuauhtémoc. Entonces, esta interpretación de la historia nacional como empezando con el descubrimiento nos habla de cómo están pensando la historia estos señores, cómo están pensando a la nación estos señores. Y en ese sentido es interesante. Pero quien tira la estatua está diciendo, no, esa no es mi historia, ese no es el origen que veo yo. Entonces, es un asunto complicado porque pues, el espacio público pertenece a todos. Entonces, ¿cómo preservamos el pasado o preservamos estos documentos para poder entender el pasado sin agredir a quien se siente lastimado por estos símbolos? Entonces, sí, es un tema, yo siempre pienso en el caballito, ¿no? El caballito es esta estatua fantástica, es una estatua ecuestre enorme de Carlos IV. Carlos IV fue un pésimo rey y está pisándose, el rey a caballo pisa un carcaje indígena, ¿no? Entonces también esa simbología, pero yo digo, entendiendo que ese señor no tendría por qué tener una estatua en la Ciudad de México, es una estatua preciosa a la cual le dicen el caballito, y yo no creo que los chilangos queramos que la tiren. Entonces, ¿dónde pintas la raya? Es un asunto bien complicado, pero bien interesante, ¿no? Y es cierto, o sea, la estatua en sí es testimonio no de Colón, sino de cómo se pensó en un momento la historia de la nación en nuestros distintos países. Doctora, buenas tardes. Buenas Luis tardes. Ramos, de La Paz, Bolivia. Ah, qué bien. Sí, qué interesante la conversación. Interesante en el sentido de que de alguna forma con mi pana Carlos Castro coincidimos en todos estos movimientos políticos que han ido sucediendo durante esta última década. Esto le comento por qué. Como países sudamericanos ha habido una tendencia de un cambio bajo un criterio de decir, los excluidos ahora vamos a ser incluidos en el manejo de la cosa del poder del Estado, cumpliendo los principios básicos de geopolítica, y creo que va a haber más tarde una charla de geoeconomía, y en ese sentido, ahora que estamos en el poder, bueno, vamos a empezar a hacer varios cambios. Vamos a volver a nuestros usos y costumbres de la historia y vamos a cambiar a los que vinieron y nos fustigaron y nos sometieron. Ahí está el tema de Cristóbal Colón, por ejemplo. Ha habido en Bolivia también esa tendencia de separar esas imágenes que el gobierno saliente de don Evo Morales había inculcado a todos los habitantes de Bolivia. Es así, por ejemplo, que en Bolivia ya no hay la República de Bolivia, sino se creó el Estado Plurinacional de Bolivia con más de 33
pueblos independientes velando sus usos y costumbres. Imagínense, 33 naciones originarias. Imagínense. Y eso nos lleva a una reflexión de que Bolivia geográficamente y geopolíticamente tiene varios estatus ecológicos. Tenemos valle, altiplano, trópico, algo de llano, y ahí es donde se van originando esas 33 naciones originarias. Algunos nos dicen que por ser el Herland de Sudamérica, el corazón de Sudamérica, somos tan incomprensibles entre nosotros mismos. En el sentido de que, al haber tantas naciones originarias, todos tenemos usos y costumbres diferentes. El que vive en el altiplano, muy diferente sus pensamientos al que vive en el valle o en el trópico. Peor, a veces nos dicen ahí el ex dictador chileno Pinochet, un geopolítico muy versado, nos decían que Bolivia era el aborto de Sudamérica, se debía considerar como algo que debería desaparecer. Bolivia, al ser un país enclaustrado, claro que sí, por su estatus geopolítico, es visto por sus vecinos para poder, quizá en algún momento yo pensaba que desaparezca Bolivia, por los propios vecinos que tenemos alrededor nuestro. Y quizá por el tema lo que le digo, el tema de tener tantas naciones originarias que ya son reconocidas por nuestra actual constitución política del Estado, nos lleva a que quizá no pensemos todos bajo un mismo ideal, bajo una misma premisa, inclusive en las políticas de gobierno. Un altiplánico no piensa lo mismo que uno del valle. Y mire que en Bolivia estamos atravesando una situación muy difícil. Ya en la gestión del 2019, entre septiembre hasta diciembre, hubo un cambio terrible, un cambio político de las autoridades presidenciales. Salió don Evo Morales, ingresó un gobierno transitorio a cargo de una presidenta que sin pensar llegó a ser presidenta, la actual, y que se prorrogó por circunstancias de la pandemia. Y ahora se está forzando a que la próxima semana, el próximo domingo, ya hayan las elecciones justas. Lastimosamente creo que el boliviano, como así hay una diversidad de culturas, también hay una diversidad de pensamientos. El querer armonizar el tema de los usos y costumbres y los pensamientos, creo se crea algo difícil. Todos pensamos diferentes. Bueno, un gusto, doctora Erika, ese ha sido mi aporte, un comentario también interesante, que es un fenómeno que se va sucediendo en toda Sudamérica con esos nuevos pensamientos socialistas, como comentaba también mi pana Carlos Castro. Gracias, saludos desde La Paz, Bolivia. No, muchas gracias. Y yo creo que sí, digamos, el desafío creo que el mundo enfrenta unos desafíos importantísimos, los bolivianos aún más desde antes, pero yo quizás rescataría que esta tensión entre la diversidad, ¿no?, étnica, económica, etcétera, y el impulso por una parte del Estado de Derecho, de la economía misma, de la ciudad, de las exigencias de la ciudadanía, que nos llevan a querer, ¿no?, emparejar igualdad, y que son tensiones reales, y que uno de los desafíos que enfrentamos es compaginarlas. Y estarían orgullosos de mí mis colegas que trabajan la monarquía hispánica, no porque querramos reproducir el modelo, pero lo cierto es que esta monarquía que dura 3 siglos y que abarca 3 continentes, sí es una gestión relativamente exitosa de la diversidad. O sea, sí es posible. Entonces, creo que este lienzo, por ejemplo, lo pone sobre la mesa, ¿sí? O sea, sí puedes tener esta diversidad y un lenguaje común y unos objetivos compartidos. El problema está en que, ¿no?, recursos limitados, etcétera, y tenemos que ver cómo aseguramos el mayor bienestar para el mayor número posible. Pero muchas gracias.
Sí, Erika, bueno, es un tema que yo traigo desde hace mucho, ¿no? A ver, ¿cómo se juzga históricamente las dos políticas que siguieron los europeos? Hubo una política de exterminio, por un lado, y la otra fue de mezcla y dominación, ¿no? Vamos a decir, los indios mapuches en Argentina, los pieles rojas, exterminados, ¿no? Salvo algunas excepciones. Tenemos el ejemplo de la Blanca Mérida, que mucha gente cree que porque las casas están pintadas de blanco, ¿no? La intención era acabar con toda la raza maya, ¿no? Esa fue la intención de este, ¿cómo se llama? Ay, Díaz de León. Montejo. ¿Cómo? ¿Montejo? Montejo, ajá. O sea, pues hubo una política de exterminio por un lado, pero en otros lugares, como fue pues el mismo Venezuela, Colombia, el Alto Perú, el Bajo Perú, México, fue de dominación, ¿no? Que continúa, de hecho, ¿no? Entonces, históricamente, ¿cómo se ve esas dos diferencias? Ya para ir ya encaminándonos al cierre de tu ponencia. Sí, bueno, creo que la historia trata de la historia como si fuera una señora sentada en alguna silla en algún lugar, ¿verdad? No, los historiadores normalmente tratan de no juzgar, ¿no? Reconstruir el peso del contexto, de cómo los hombres y las mujeres de una época entienden la problemática que enfrentan, cómo la solucionan en espacios más o menos, digamos, estrechos, normalmente estrechos, y mientras más vulnerable, pues más estrecho. Durante mucho tiempo además se pensó que estas dos opciones eran el que había adoptado la colonización angloparlante, ¿no? Y el que había adoptado la Iglesia Católica, ¿no? Que la Iglesia Católica, las naciones católicas habían sido mucho más abiertas y más dispuestas a la integración, y entonces que habían construido este dominio y no habían optado por exterminar. Yo creo que en todos los casos el objetivo era el dominio, y que lo que te define cuál de las opciones extremas o intermedias, ¿no? Porque puedes también tener un primer golpe para, para sacar del juego, para que deje de ser una amenaza constante un pueblo. Pienso en los purépechas, por ejemplo, en los pueblos, digamos, en las naciones indígenas del norte. Y entonces un primer golpe para luego establecer una relación de dominio, de comercio, ¿no? Poblaciones que son integradas a esquemas de trabajo forzado versus poblaciones en donde hay un mercado laboral lo suficientemente dinámico para que quienes están estableciendo este régimen de dominio prefieran no establecer regímenes laborales tan coercitivos. Y que la respuesta no tiene que ver con que sean católicos o protestantes, con que sean no buenos o malos, sino que son las circunstancias mismas las que llevan a optar por una de las opciones, las circunstancias históricas. Y bueno, no hay que olvidar que esto no sucede solamente durante el periodo colonial, sino que, digamos, las grandes campañas para resolver el problema, ¿no? Que así se le llama el problema indígena, son del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo de finales del siglo, la campaña del desierto, la guerra del Yaqui, ¿no? Entonces, no es nada más un problema del dominio europeo sobre América, sino que es un problema que hereda prácticamente íntegro el Estado Nacional, que incluso quizás se agudiza por la no... lo reacio que va a ser el Estado moderno a estas diversidades de las que hemos hablado, ¿no? Lo reacio que fue durante mucho tiempo. Pero digo, yo creo que...
lo ideal hubiera sido poder poner a trabajar, ¿no?, a los Sioux, pero los Sioux tenían otras maneras de hacer las cosas. O sea, ante la imposibilidad que ellos creyeron, ¿no? Digo, tienes el caso de la Triple Alianza, ¿no? Esto ya fue después, mucho después, y cómo exterminaron a todos los hombres en Paraguay, ¿no? Y le quitaron mucho del territorio entre Brasil, Argentina, Uruguay, pero casi por instrucciones de Inglaterra, ¿no? Entonces, y dejaron solo a los niños para que ya crecieran con otra estirpe, ¿no? Entonces, digo, pero a mí me llama la atención cómo unos dominaron, otros exterminaron, ¿no? Bueno, también como sugerencia, me imagino que tú la conoces, el libro que me recomendó aquí Reinaldo Nava, de las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Eduardo Galeano, ¿no, Carlitos? Sí. Muy bien, bueno, pues estamos ya cerrando, Erika. Excelente, Perdón, Carlos. excelente libro. Así es, Bueno. así es, así es. Así es, increíble. Pero bueno, lo importante de esto es ver cómo esto nos sirve en América para crecer. Como decía Hugo López en la primera plática, bueno, ya lo malo ya está hecho, ¿verdad? Ahora es cómo lo tomo para poder crecer, ¿no? Entonces, no, pues muy bien, Erika, qué interesante. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ya por los tiempos a la entrega de tu reconocimiento. Entonces, creo que por aquí Judith nos tiene preparado algo muy bueno para la entrega de tu reconocimiento. Entonces, vamos a dar el micrófono a Judith. Adelante, Judith. Muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Y bueno, gracias, doctora. Muy amable, muy interesante su plática. Le queremos pedir, por favor, a la contadora Adela Dachel Pérez, si es tan amable de hacernos el honor de entregarle este reconocimiento a la doctora Erika Pani. Adelante, doctora contadora. Muy buen día, muchas gracias. Si me pudieran ayudar para proyectar. Antes que nada, doctora Erika, le agradecemos mucho todo su conocimiento. Creo que fue una plática nutrida, principalmente por todas las experiencias, por todo el conocimiento de los colegas que hicieron muy amena la plática. Hubo muchos puntos de vista, muchas preguntas. Creo que son temas muy interesantes y agradecemos en demasía su apoyo. Voy a leer el diploma. UCNCS América otorga el presente diploma a la doctora Erika Gabriela Panivano por su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias técnicas 2020, 12 de octubre, el encuentro de dos mundos. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso y pues un fuerte aplauso a la distancia, que hoy en día la realidad nos marca que así tenemos que hacer, pero agradecemos muchísimo todo lo aprendido. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Erika, muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente plática. Muchas gracias y que tengan muy, muy bonito encuentro y muy productivo.